Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fisiolab 360. Hoy con nosotros tenemos a un talento local con una gran proyección en el mundo de la preparación física y readaptación de lesiones. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Primeramente, quería agradecerte que hayas invertido una parte de tu tiempo para aceptar la invitación y venir aquí a expresar un poquito pues, tus conocimientos y aportar un poquito de valor a este proyecto. Así que nada, te lo agradezco un montón. Y quería empezar con una pregunta que se la hago a todos los invitados para que te presentes un poquito. Así que explícanos, ¿quién es Pablo Simón? Bueno, pues yo soy un chico de Tui, que bueno, desde muy niño siempre estuve ligado al mundo del deporte y del ejercicio. Y bueno, soy una persona muy familiar, me gusta mucho vivir donde vivo, tengo un grupo de amigos muy cerrado y, bueno, y unos padres que me han, o yo considero que me han educado muy bien y que me han ayudado a, pues, a tomar el camino que he tomado y a poder estar donde estoy. ¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte al mundo de la preparación física? No, en absoluto. Aunque pueda parecer así extraño, la verdad es que, aun habiendo estado ligado al mundo del deporte y el ejercicio desde niño y habiendo hecho deporte federado desde niño, la verdad que terminé el instituto, me fui a estudiar a Orense porque bueno, quería irme de casa, empecé una carrera allí que, bueno, que acabó por no gustarme, después empecé un ciclo, bueno, intenté buscar el camino por otro lugar, empecé un ciclo, empecé a opositar, al final lo acabé dejando y bueno, después me puse a trabajar, trabajé mucho tiempo en el mundo de la moda, trabajé de dependiente y bueno, y llegó un punto en el que necesitaba dar un cambio, estudiar algo que supiese que me iba a gustar y aquí estoy, empecé el camino y aquí estoy. ¿Y qué fue lo que te motivó para tomar ese punto de inflexión y decir, venga, me voy a dedicar al tema de la preparación física? Pues lo que me llevó a hacerlo fue que estaba en un punto de mi vida en el que solo trabajaba en una tienda de ropa, estaba muy estancado y bueno, y necesitaba, es lo que te digo, necesitaba estudiar algo que supiese que me iba a gustar. Y bueno, y entonces decidí entrar en el mundo del deporte o del ejercicio, empecé con el ciclo superior y a partir de ahí hasta ahora. La verdad que es lo que te digo, necesitaba algo que supiese que me iba a gustar y yo sabía que el ciclo al final es un ciclo súper dinámico y súper práctico y bueno, y decidí tomar esa decisión bueno, que me llevó hasta aquí, con la que estoy muy contento y muy agradecido. ¿Y qué formación tienes? ¿Explicaste lo A del día de ciclo hoy. superior? Sí, a día de hoy, ¿qué formación tienes? Pues tengo el ciclo superior, al terminar el ciclo superior estuve trabajando mientras hacía un máster bueno, de prevención y readaptación de lesiones y dolor. Y después nada, empecé ya con ciencias de la actividad física y el deporte tras un par de años trabajando y aquí estoy, a mitad de carrera, me queda ahí un añito y TFG y un par de asignaturas más y para terminar y listo. ¿Y qué camino has seguido profesionalmente, dedicándote bueno, ya al trabajo y dedicándote profesionalmente al mundo? ¿Qué camino tienes hasta el día de A hoy? nivel Sí, profesional, a nivel profesional. pues terminé el ciclo, hice las prácticas contigo además, allí en el centro en el que tú estabas. Me quedé muy agradecido también a las personas que llevan el centro por haberme dado esa oportunidad y por haberme pues eso, metido un poco en el mundo laboral profesional de la actividad física. Después estuve ahí un añito creo, después me fui para Lugo, estuve trabajando en Lugo también, en un centro de entrenamiento y en un equipo de fútbol sala. Y después nada, volví otra vez, volví a trabajar allí, en TUI, y empecé la carrera. Y después bueno, decidí terminar con ese trabajo para centrarme en un proyecto personal bueno, con dos compañeros que se llama Refórzate bueno, y para poder trabajar también en el mundo del fútbol, que es algo que también me apasiona. Comentaremos también un poquito más profundamente el tema del proyecto y del mundo del fútbol.
Acabas de decir que a nivel estudios estás acabando, ya te queda un añito el tema del grado universitario, ¿no? Sí, de CAFID. con las convalidaciones, un añito y 2 asignaturas más y TFG. Debería estar listo. Este Vale. año empezaré TFG, o sea que a ver. ¿Y cómo gestionas el tiempo para dedicarte a los estudios, a tu proyecto, al trabajo que tienes ahora en el equipo de fútbol? A ver, aunque lo pueda parecer, la verdad que este año no me fue demasiado complicado porque justo este año el Compos, que es el equipo en el que estoy, cambió los entrenamientos para la tarde por temas de, bueno, querían que los chicos del filial pudiesen entrenar también con el primer equipo. Entonces, bueno, muchos chicos del filial al final están estudiando de mañana, entonces decidieron cambiarlo para primera hora de la tarde y me coincidió perfecto porque, bueno, yo las clases en la universidad las tenía de mañana este año. Entonces, nada, terminaba las clases en la universidad, cogía el tren en Pontevedra, que además con el tema del bono de tren me resultó súper fácil, iba a entrenar y volvía. Y bueno, y luego lo bueno del tema de Reforzat es que al final nosotros trabajamos online y es algo que me permite trabajar en cualquier parte. Entonces aprovechaba mucho los ratos de tren, aprovechaba mucho los ratos en la estación parado, cafeterías, ratos libres en la universidad. Entonces parece muy complejo, pero en realidad... Una buena organización. Sí, no te creas que me resultó súper tedioso. Genial. ¿Y qué te aporta cada uno de estos roles? La visión de estudiante, la visión de profesional en un equipo profesional de fútbol, la parte de empresario con el proyecto de Refórzate. ¿Qué te aporta cada rol? Pues buena pregunta. Mira, la parte de estudiante muchas veces me pone los pies en la tierra, porque al final yo tengo, este año cumplo 27 años, ya no, o sea, no soy un chaval que acaba de empezar la carrera con 18, entonces muchas veces voy varios años por delante de lo que realmente voy. Entonces el hecho de ser estudiante me para los pies, me frena y me dice, tranquilo, que todavía estás terminando la carrera, relájate, disfruta el proceso y bueno, yo creo que eso es lo principal que me aporta, tranquilidad y eso, saber disfrutar del proceso. Luego, ¿qué más me dijiste? El rol como empresario y el rol como preparador de un equipo profesional de fútbol. Como un equipo o sea, preparador de un equipo profesional me aporta muchísima autoexigencia, porque al final el mundo del fútbol es un mundo súper exigente y necesitas, ante problemas repentinos, soluciones ya. Entonces me exige pues el hecho de tener que superarme día a día, tener que investigar, tener que leer muchísimo, tener que contrastar información. Entonces me hace ser una persona mucho más autoexigente en mi día a día, en mi trabajo. ¿Y el tema de empresario? Y el tema de empresario, bueno, pues me da, la verdad que me aporta, ¿cómo se dice? Me da estabilidad y me da, me pone objetivos, porque, por ejemplo, yo soy una persona, o era una persona, que procrastinaba mucho, es decir, dejaba las cosas casi siempre para el último día. Y al final, con el tema de la empresa, al final nosotros tenemos que sacar sesiones diarias y un porrón de sesiones. Entonces, al final hay trabajo para un día y hay que sacarlo, porque las sesiones hay que sacarlas y hay que mandárselas a los chicos. Entonces, eso me hace ser mucho más constante y mucho más disciplinado en mi trabajo diario y no dejar las cosas para el último momento, que es algo que sí que es un fallo que llevo teniendo durante muchos años. Entonces, ahora sí que trato de corregirlo con eso y me ayuda mucho a hacerlo. Muy bien, pues acabando este apartado de presentación y trayectoria, por decirlo de alguna manera, vamos a adentrarnos un poquito en tu mundo de la preparación física, el rendimiento, la readaptación de lesiones, ¿vale? Primero, me gustaría preguntarte qué diferencias encuentras entre trabajar con deportistas que buscan rendimiento o readaptación de lesiones ya un poquito más a nivel profesional comparado con personas que buscan simplemente salud en general. ¿Qué diferencias encuentras? A ver, la principal diferencia es que al final un deportista profesional que viene a nosotros en busca de ayuda viene por su propio pie, es decir, tiene la convicción y la decisión completamente pensada de acudir a nosotros para que le ayudemos con un problema que tiene. Entonces, generalmente es muy disciplinado, hace el trabajo que le mandamos sin ningún tipo de problema, está también muy encima de nosotros para que podamos sacar trabajo juntos, etcétera, etcétera.
Entonces, te diría que la principal diferencia es esa, que un deportista acude a ti con la convicción de que necesita ayuda y de que va a sacar un trabajo sí o sí, y una persona de salud pues tiene en su día a día otras casuísticas que, bueno, pues que no son, o sea, que son más importantes que igual hacer algo de ejercicio. Pues tienen hijos o tienen, bueno, Sí, lo sabes, todos los factores tienen hijos, tienen alrededor trabajo, de... entonces al final la parte de la preparación física que podamos hacer con gente de salud es algo completamente complementario al resto de su vida. Es decir, su vida está primero y si tienen tiempo, pues entrenan un poquito. No se dedican al 100% Exacto, para eso como exacto. podría hacer un deportista. Muchas veces nos pasa, pues, por ejemplo, que mandamos alguna sesión y pues, por motivos de trabajo tienen que salir 3 horas más tarde y no pueden hacer la sesión y la tienen que hacer al día siguiente. Eso generalmente con un deportista profesional no te va a pasar, porque al final tienen unos objetivos semanales o lo que sea y van a meterle la sesión el día que se la manda sí o sí. Y en cuanto a esta diferencia, ¿cómo varía tu planificación? ¿De hacerlo a un deportista o hacerlo a una persona que busca salud? Bueno, al final con los deportistas de alto rendimiento lo que hacemos es una pequeña entrevista al principio, un poco para conocer también no solo cómo funcionan en su deporte, sino cómo funcionan en su día a día. Es decir, qué hábitos tienen, si tienen estrés, cuáles son los posibles estresores, si duermen bien, si duermen mal. Entonces, creemos que es algo también fundamental que nosotros tenemos que saber, pues porque muchas veces hay algún problema a nivel del condicional y no solo la parte condicional es el causante. Muchas veces viene de pues, el nivel de vida que llevan o el estrés o cómo duermen. Entonces hacemos eso, después hacemos una valoración presencial y en función de esa valoración nosotros sacamos un perfil y con ese perfil planificamos y estructuramos bueno, el entrenamiento de cada deportista. Y con el tema de salud pasa algo parecido, también pues nos reunimos con ellos, hacemos una entrevista, conocemos todos esos aspectos que te acabo de comentar, valoramos de manera distinta y también establecemos unos objetivos. Es muy parecido, cada uno con sus matices, pero muy parecido. ¿Y qué perfil de los dos te parece más desafiante a la hora de trabajar? Pues te diría que los dos, porque, bueno, y tú lo sabes, que trabajas también con clientes de salud, ambos perfiles son muy exigentes, porque la parte de la preparación física para un deportista profesional tiene sus matices y sus cosas, que es también muy exigente, y la parte también de la gente de salud, pues tienes que lidiar con su día a día, intentar pues, modificarlo para que pueda hacerse lo más ameno posible. Los dos perfiles tienen... ¿Y cuál te gusta más? A ver, a mí me gusta más el mundo del rendimiento, es algo que me apasiona, me encanta trabajar con deportistas de alto rendimiento que están metidos arriba, que su día a día es única y exclusivamente el deporte, me gusta mucho ese mundo y lo disfruto muchísimo. Es difícil trabajar con deportistas por el hecho de que viven por y para eso y tiene que ser ya y tiene que ser, ¿sabes? O sea, una persona de salud, lo que decías tú, ¿no? Que es como tiene muchos más factores en su día a día que hay que tenerlos en cuenta, pero Sí. un deportista tienes que buscarle la solución al momento, es súper exigente, a pesar de eso, es lo que a ti te gusta. Sí, me encanta. Y de hecho muchas veces, o sea, a colación con lo que dices, nos pasa que, por ejemplo, en verano, nosotros desde que termina la temporada hasta que empiezan el off-season con nosotros nos ocupamos de esas dos partes, la parte del periodo transitorio y la parte del trabajo durante la temporada. En ese periodo en el que terminan y vuelve a empezar el periodo transitorio del off-season, siempre dejamos unos 15-20 días de descanso, porque al final los chicos necesitan desconectar del Vacaciones, fútbol, como hacer todos. cosas que no sea jugar al fútbol o jugar al balonmano, que también llevamos gente de balonmano, o hacer atletismo, Sí, lo su que sea. disciplina. Exacto, necesitan desconectar, irse a la playa, ir con sus amigos, incluso tomarse una copa tranquilamente, ¿sabes? Y muchas veces nos encontramos con problemas de, joder, venga, entrenamos ya, que no quiero estar más días descansando. Muchas veces Hay que pararlos. hay que pararlos y frenarlos y decirles, tranquilo, nos sobra el tiempo para trabajar, relájate, disfruta, ten un par de semanas, ve a la playa, queda con tus amigos y después empezamos. Nos pasa eso mucho.
Vamos a meternos ahora un poquito en el tema del equipo de la Sociedad Deportiva Compostela, en el que estás actualmente trabajando como preparador físico. Explícanos un poco cuál es tu función actual dentro del cuerpo técnico. Bueno, pues yo me ocupo un poco del tema de la preparación física en sala, es decir, de la parte de fuerza y la parte de readaptación. Es decir, yo estoy, te diría, el 95% del tiempo en sala, salvo algún caso de que tengo que salir con algún lesionado a campo y hacer alguna tarea, pero en general estoy metido en sala. ¿Y cómo se reparten las funciones entre readaptador o preparador físico específico para el apartado de fuerza, con un preparador físico de campo, con el fisio? ¿Cómo se reparte un poco los roles y a qué se dedica o qué competencias tiene cada uno? Bueno, para el tema de la preparación física, al final el preparador físico de fuerza, en este caso, está subordinado al trabajo que se hace fuera, al PF de campo. Entonces, nosotros en los fines de semana o el primer día de la semana nos reunimos, vemos un poco cómo queremos tratar la semana y trazamos el plan. Y después, con el tema de la readaptación, al final yo estoy muy en contacto con el fisio, con el que además tengo una amistad muy grande y este año al final estuvimos muchísimo tiempo juntos. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo con el tema que haya, con la lesión que haya, cómo tenemos que trabajar, trazamos un plan y lo seguimos. Eso que acabas de decir me parece clave, el que hayas entablado una amistad con el fisio por las horas y el tiempo que pasáis juntos día tras día. En base a esto, ¿cómo decirlo? ¿Qué valor le das a la comunicación y al trabajo multidisciplinar entre los dos roles? Fundamental. O sea, para mí son dos profesiones que en el mundo del deporte de alto rendimiento, o sea, van de la mano completamente. Yo no puedo trabajar en unas primeras fases de una adaptación sin un fisio y el fisio no puede trabajar tampoco sin mí después. Entonces, al final tenemos que ponernos de acuerdo, trabajar juntos e intentar trazar un plan con los dos puntos de vista para poder darle al deportista la mejor adaptación posible. No lo tengo en el guión, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está el límite del trabajo de fisio y el trabajo del readaptador? Pues yo creo que no hay límite, se va difuminando poco a poco. Empieza en un punto viniéndose a sala conmigo después del trabajo del fisio, después lo hace menos, después deja de hacerlo y al final ya de repente aparece y está conmigo. O sea, yo de hecho creo que es bueno que esté difuminado. Eso es que al final los dos trabajos se complementan perfectamente. Claro. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de cómo se planifica una temporada. Entráis a pretemporada con el equipo, el cuerpo técnico y tal. ¿Cómo se planifica la temporada? A ver, a grandes rasgos, o sea, para que todo el mundo lo entienda, una temporada más o menos la podemos dividir en tres periodos. Un periodo precompetitivo, de pretemporada, en el que generalmente pues, el volumen de trabajo es más alto, testeamos, hacemos un trabajo muy potente a nivel de base, de fuerza, que al final es lo que va a sustentar todo el trabajo durante el año. Y bueno, es lo que te digo, al final el volumen es un poquito más alto que de lo normal, también bueno, se meten partidos en función de lo que quiera el míster y te tienes que adaptar. Y esa sería un poco la primera parte de la temporada, ese primer periodo precompetitivo. Después hay un periodo competitivo, que es al final desde que empieza la liga hasta que termina. Y en ese periodo competitivo, nosotros, la manera que hay de periodizar en deportes colectivos y en deportes en los que se compite cada fin de semana es con una cosa que se llama microciclo estructurado, que al final es estructurar la semana en función del día de partido. El día de partido es el que manda, entonces tú los días posteriores a partido, los primeros 2 días, harías un trabajo un poco más regenerativo, cardiorregenerativo, trabajo de fuerza tren superior, isometrías sostenidas, algo de refuerzo excéntrico. La carga se acoplaría en los días centrales de la semana, coincidiendo justo con
con el día más alejado del partido anterior y el más alejado del siguiente partido, que sería, bueno, en fútbol se llama MD-4, que es al final las siglas de Match Day, MD-4 o MD-3, que son los 4 días que faltan o los 3 días que faltan para partido. Y después, a mí, por ejemplo, en el Compost y con Refórzate también lo hacemos, me gusta mucho meter el día previo a partido, el -1, meter un trabajo de priming o con un PAPE, que es una potenciación del rendimiento post-activación, que al final es un trabajo muy cortito, con un volumen muy bajo, pero muy intenso, con cargas altas, que al final, o lo que nos dice la ciencia es bueno, que aumenta ese priming neuromuscular y bueno, genera un priming neuromuscular que te ayuda en partido a poder rendir mejor. A diferencia de lo que se cree, que, o por lo menos es lo que pensaba yo, que el trabajo de fuerza previo a una competición te puede dejar más cansado, más fatigado y influenciarte después en el rendimiento de la competición, estamos viendo que la evidencia dice que lo contrario, que una buena activación y un buen trabajo de fuerza precompetitivo Sí. te mejora. Insisto, todo esto completamente individualizado y en microdosis, un volumen muy bajo y con cargas súper individualizadas, pero sí. Muy bien. ¿Qué objetivos os planteáis desde pretemporada y los mantenéis después durante toda la planificación de la temporada? Así a grandes rasgos, ¿qué objetivos? A ver, el objetivo principal de mi área, por ejemplo, es minimizar la incidencia lesional durante el año, eso es fundamental, intentar que se lesionen lo menos posible y después intentar también que la parte de condición física se mantenga a lo largo de todo el año y que los chicos puedan rendir en cada partido. Esos serían los dos grandes rasgos o los dos grandes objetivos que nosotros nos planteamos. Genial. Vamos a entrar en otro bloque, ¿vale? Vamos a hablar ahora del proyecto personal de Refórzate. Cuéntanos un poquito cómo nace la idea de Refórzate. Refórzate nace de 3 amigos con unas grandes ideas y mucha ambición. Y bueno, nace pues tomando cafés en casas de cada uno, hablando sobre el tema, hablando de la posibilidad de montar algo que pudiese ayudar a los deportistas a rendir mejor, pues, buscando un poco cuál era la ventana de oportunidad que podríamos tener, etcétera, etcétera. Y bueno, y de eso nace un proyecto bueno, al que le tenemos mucho cariño, al que hay muchas horas de trabajo detrás y que gracias a Dios está funcionando muy bien. Bueno, a Dios y al trabajo que estamos haciendo más bien. Y bueno, y nace de ahí. ¿Cuál es el punto de inflexión para lanzarte en este proyecto? Pues el punto de inflexión es que nosotros nos damos cuenta que los equipos profesionales de fútbol, balonmano, de deportes colectivos, por ejemplo, que es más o menos lo que nosotros más tocamos, por falta de medios o por falta de material o incluso muchas veces por falta de tiempo, no pueden darle al deportista todo lo que el deportista necesita. Es decir, al final, pues, y me pasa a mí porque también lo veo en Compost, por falta de tiempo, al final yo tengo que limitarme a hacer 30 minutos, 35 minutos a lo sumo de trabajo de fuerza y muchas veces te dejas muchísimas cosas en el aire que al final el deportista necesita para rendir mejor. Entonces, Refórzate nace de eso y lo que hacemos es eso, darle al deportista, aparte de su trabajo en el club, darle lo que le falta para poder rendir al 100% en cada partido y en cada entrenamiento. ¿Y qué diferencias encuentras entre trabajar en el equipo, en el Compost, y trabajar en Refórzate? Pues mira, al final yo veo las dos caras de la moneda, porque veo que en el Compost, por falta de tiempo, por el frenesí de la semana, pues muchas veces no me da tiempo a tocar todo lo que quiero. Y después veo la otra parte, que es en Refórzate, que me llegan deportistas bueno, en esas condiciones, en plan, oye, necesito un plus porque con lo que hago en el club pues no me llega. Entonces nosotros, una máxima nuestra es siempre estar muy comunicados con el preparador físico de su club, porque al final es lo que te comentaba antes. Nosotros siempre vamos subordinados al trabajo que hacen allí, o sea, tenemos que complementarlo, no hacer nada distinto. Entonces, bueno, lo que hacemos es eso, básicamente. ¿Y qué perfil de deportista os llega a Refórzate? Tanto amateur, semiprofesional, profesional.
deportistas lesionados o deportistas que no están lesionados pero simplemente buscan mejorar el rendimiento, las cualidades físicas. Explícanos un poquito qué perfiles de deportistas. Pues nos llega de todo, desde deportistas que están muy bien físicamente y simplemente quieren ordenar un poco el trabajo y tener un plus y poder rendir un poquito mejor, deportistas que igual vienen con alguna molestia arrastrándola desde hace meses y quieren solucionarla pues, por una vía externa, y nos viene también pues, gente amateur que juega en equipos de pueblo, que simplemente quieren poder disfrutar de su deporte porque pues, por motivos de dolencias o por temas de, bueno, no pueden y acuden a nosotros para que les echemos una mano, para que mejoremos su condición física, para que mejoremos su dolor y puedan disfrutar de su deporte. Vamos a hablar un poquito de la metodología de trabajo que tenéis en Refórzate. Entonces, me gustaría que nos explicaras un poco, pues eso, cómo trabajáis desde que un deportista se pone en contacto con vosotros, valoración, planificación, seguimiento. Explícanos un poco vuestra metodología de trabajo. Pues lo primero es lo que te comenté, el Sí, tema lo de comentamos antes la un poquito. entrevista. Después, en la propia entrevista, fijamos una valoración presencial, y en esa valoración presencial lo que hacemos es obtener una serie de datos. Hacemos una valoración artromuscular y después también valoramos el salto con CMJ, bueno, en deportistas hablo, salto con CMJ y CMJs unilaterales y Abalakov. Y después también sacamos un perfil carga-velocidad de la sentadilla, y en deportistas overhead o porteros, por ejemplo, también del press banca. Entonces, con todo ese compendio de datos, nosotros lo sintetizamos, creamos un perfil del deportista, y en función de ese perfil planificamos y bueno, también en función de los objetivos que tenga el chico, que muchas veces coinciden con lo que nosotros vemos en la valoración, planificamos y estructuramos sus sesiones. Las sesiones se las pasamos siempre el día anterior o el mismo día por la mañana, para que ellos tengan tiempo de poder echarle un vistazo. Al final nosotros trabajamos online, entonces nos gusta mucho que ellos estén en contacto siempre con nosotros, nos pregunten dudas, lleven la sesión lo más clara posible. Entonces por eso siempre se la pasamos un poquito antes, para que ellos puedan revisarla y ir con ella clara a entrenar. Y después, cuando hacéis la valoración artromuscular y tal, que os buscáis desequilibrios musculares, limitaciones de movilidad que puedan aumentar un poco el riesgo lesional. Exacto. E intentáis después con la planificación Incidir trabajar sobre sobre esos esos eslabones, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacéis el seguimiento después? ¿Le hacéis la planificación, se lo pasáis diariamente? Y después el seguimiento, ¿seguís haciendo valoraciones Sí, presenciales? hacemos valoraciones presenciales cada 6-8 semanas, más o menos. Entonces, lo que hacemos pues, es hacerlas para darle también un report de datos al deportista de cómo está en función de la valoración anterior, y también para nosotros ajustar las cargas. Perfecto. Has comentado que el trabajo es online, entonces me gustaría que nos dijeras qué papel tiene la educación y la predisposición del deportista a la hora de poder llevar a cabo, porque si os contratan y después no tiene esa fuerza de voluntad y ese sacrificio. Sí, pues al final es súper importante, es lo que te comentaba antes. Lo bueno es que generalmente los deportistas profesionales siempre vienen con una predisposición brutal. ¿Os encontráis limitaciones con esto? Nos encontramos limitaciones, por ejemplo, con gente que igual tiene menos experiencia en el entrenamiento de fuerza, porque al final, bueno, generalmente los profesionales siempre suelen tener una buena base a nivel de fuerza, pues al final los 3 básicos, sentadilla, peso muerto, hip thrust, los conocen, y nosotros trabajamos mucho con esos 3 y sus ejercicios derivados. Entonces al final que vengan con eso a pre nos ayuda muchísimo, pero sí que nos pasa también el caso contrario de chicos que igual no tienen esa experiencia, entonces tenemos que ir con mucha más paciencia, igual valorando cada menos para poder estar con ellos de manera presencial y ajustar ciertas cosas. Insistirles mucho, pedir muchos vídeos, estar en constante comunicación con ellos, que al final también es una parte fundamental, porque al final el sistema online tiene una parte muy buena y una parte muy mala. La parte buena es que al final los chicos tienen la libertad absoluta de poder entrenar cuando quieran, y la parte mala es que es algo despersonalizado. Entonces nosotros intentamos incidir en esa parte para poder estar lo más presentes posibles con ellos, comunicarnos con ellos todos los días, ver cómo están, ver cuáles son sus sensaciones, qué tal ha sido el entrenamiento, si ha tenido dudas en algunos, si nos manda vídeos, si no. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Perfecto.
acabando un poco el bloque este de Refórzate, queremos hacer un parón, ¿vale? Porque nos gustaría pues agradecer al TIDE Fútbol Club por dejarnos las instalaciones y poder grabar aquí en el campo, un poco en relación al tema que íbamos a abordar en esta entrevista. El TIDE que además ascendió. Es Ahora, verdad, acaba de es ascender. verdad. Enhorabuena O sea desde que Fisiolab. los felicitamos. Vamos a continuar con un bloque, hablar sobre lesiones, que es otro campo en el que te desenvuelves habitualmente. Entonces, ¿qué lesiones son las más frecuentes que te sueles encontrar tanto en el Compostela como en Refórzate? Pues mira, en el compost generalmente suelen ser contusiones o pequeñas lesiones musculares, alguna distensión, alguna micro rotura y tobillos. Bastante, sobre todo este año, bastantes esguinces. Y después en Refórzate generalmente nos vienen muchos con pubalgia, sobre todo futbolistas. Y bueno, algo de hombro también. Este año en el compost también tuvimos un caso de hombro. Y bueno, esas son, te diría que las más. Tobillos también en Refórzate tenemos. Al final, los futbolistas generalmente, deportes en los que al final estás saltando, frenando, cambiando de dirección, generalmente suelen venir bastantes, así que bueno, es lo que nos solemos encontrar. ¿Podríamos diferenciar que en el trabajo con el equipo son lesiones como más agudas que se originan en el partido o en el o en el partido? entrenamiento, Sí. y en Refórzate pues más tipo lesiones que se producen como a largo tiempo, Exacto. que se van estableciendo en el tiempo? Sí, suelen ser lesiones que vienen de atrás, que los chicos vienen arrastrando y que acuden a nosotros precisamente para intentar solucionarlo. ¿Tienes algún ejemplo o algún caso que nos quieras explicar así chulo para, bueno, pues explicarnos qué tipo de lesión tenía, cómo trabajaste, cómo la abordaste, qué planning o qué seguimiento hiciste con esa lesión? Pues mira, este año tuvimos una complicada en el compost que nos trajo de cabeza. Si me está escuchando Artay, que es el fisio, ya vas a ver cuál digo. Incluso el propio deportista también, Sí, si lo escuchas, sí. también sabrá que va por Exacto. él. Fue un jugador que venía nuevo este año, empezó con nosotros en pretemporada. Venía ya algo tocadete así de la rodilla, se lesionó, se rompió el menisco, lo operaron. Entonces, bueno, por el contexto del fútbol nos pedían que intentase estar lo más rápido posible disponible y tal. Entonces, bueno, hicimos la readaptación, intentamos acelerar todo lo que podíamos, siempre, bueno, teniendo en cuenta la salud del deportista. Volvió a competir y se volvió a romper. Entonces, bueno, en ese momento se te viene... Bajón. Claro, es un bajón de la leche, porque al final te replanteas todo, tío. Dices... Lo hicimos bien. ¿Qué hicimos mal? Revisas todo, a ver en qué pudimos fallar, en qué no, por qué hicimos esto, por qué hicimos lo otro. Pero bueno, al final estás en un contexto competitivo y muy exigente. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tratar la siguiente readaptación de ese menisco con muchísima más calma, pensando muchísimo más en el jugador y, bueno, y por suerte a día de hoy está entrenando ahora en verano y está perfectamente listo para poder competir este año en segunda ref, que lo va a hacer y lo va a hacer genial porque es súper buen futbolista, pero bueno, fue un caso que para nosotros fue un palo, porque Sí, al final... te marca, claro. Exacto, bueno, te vienes abajo y te planteas muchas veces si estás haciendo bien tu trabajo o no, y bueno, y es algo con lo que tienes que lidiar, lo superas y ya está, volver a trabajar y a volver a ponerle las mismas ganas y Eso es más. la cara amarga del mundo del deporte profesional, el que todo es acortar plazos, acelerar los procesos y bueno, a este nivel pues quizá no tanto, pero a un nivel profesional como de primera división y tal, el dinero es Sí, lo que sí, manda. sí. Y una lesión así de larga duración y tal ocasiona mucho gasto económico y por eso se tiende todo a acelerarlo con el factor de que puede salir mal, como fue este caso. Y esto también te enseña a que, bueno, muchas veces tienes que bueno, creer en tus principios e intentar seguir un poco lo que te dice la cabeza en vez de igual acelerar cuando crees que no es debido. Bueno, al final ahí se abre un melón muy grande que es si el alto rendimiento
¿Es salud o no es salud? Es un melón importante que podríamos estar aquí Hablando... 2 años debatiendo, pero sí. ¿Qué errores comunes encuentras en un proceso de readaptación de lesión deportivo, tanto por parte de los profesionales como por parte de los deportistas? Por parte de los deportistas, quizá la impaciencia, porque al final quieren estar ya. Bueno, y más en estos contextos más profesionales en los que al final es tu trabajo y te estás jugando, igual el año que viene no tienes ficha y no estás cobrando, entonces te estás jugando el puesto bueno, y quieren acelerar muchísimo, muchísimo. Y en el contexto profesional, pues no sé, quizá la dejadez o leer menos o porque algo te funcionó en una readaptación anterior con un chico, volver a repetirla con otro cuando al final son personas completamente distintas y puede funcionar o no. Entonces, bueno, quizá te diría que son esas dos cositas. Hablemos sobre tu futuro ahora, Pablo. ¿Cómo te ves a corto, medio y largo plazo? Pues mira, a corto plazo acabo de renovar con el Compos, o sea Enhorabuena. que bien, seguiremos un año más y el objetivo es ascender. O sea que bueno, con muchas ganas ya de empezar y de darlo todo. Con el tema de Refórzate, pues la verdad que este año nos fue fenomenal y bueno, esperamos seguir trabajando duro para que siga igual. A medio plazo, pues me veo ya terminando la carrera de una vez, que tengo ganas, y a largo plazo, pues espero poder vivir bueno, del deporte de alto rendimiento, me encantaría, bueno, y poder desempeñar mi profesión junto con la de Refórzate, que también es algo que nos ilusiona muchísimo bueno, y que le tenemos mucho cariño y queremos que siga para adelante todos los años posibles. ¿Tienes claro hacia dónde quieres seguir tu carrera profesional? Sí, la quiero enfocar al mundo del alto rendimiento deportivo. ¿No te planteas tocar tema de A ver, salud? me planteo tocar el tema de salud si al final me llegan clientes de salud, porque bueno, este año en Reforzate tenemos bastantes clientes de salud también y les ayudamos y funciona bien. Pero bueno, al final yo creo que mi campo o el campo en el que más especialista soy es el tema del rendimiento y bueno, y eso sí que lo tengo claro. Quizás sea complicado dedicarte exclusivamente al rendimiento y algo de salud siempre vas a tener que tocar. Exacto, eso siempre es algo que va a estar ahí, que va a haber que tocar. Me ayuda también el tema de tenerlo claro, me ayuda lo que hablábamos antes de la edad, ¿sabes? Al final, pues eso, no tengo 18, tengo ya casi 27 años y tengo muy claro hacia dónde quiero ir y eso también me ayuda a no perder el tiempo, ¿sabes? A ir directo hacia el objetivo. ¿Qué fue lo más difícil cuando empezaste, para ti, cuando empezaste en este mundo de la preparación física, rendimiento? Pues lo más difícil quizá fue el periodo o el proceso entre el que empiezas a hacer sesiones y realmente haces sesiones con un sentido. Es decir, tú sales al mundo laboral, sales del ciclo, empiezas a trabajar, te vienen clientes, haces sesiones, pero realmente son sesiones vacías, bueno, que realmente, a ver, es normal, al final acabas de salir de la carrera, acabas de salir del ciclo y no tienes esa formación, pero quizá el punto es ese, en el que el tiempo que tardas en darte cuenta de que las sesiones tienen que tener un objetivo, valor y que cada ejercicio tiene que tener un significado y un Yo creo porqué. que eso le pasa a todo el mundo que sale de inicio y se expone al mundo laboral después de acabar la carrera o el ciclo superior, porque hablando un poco de mi caso también, sales de la carrera de fisioterapia con una base de todos los posibles ámbitos en los que te puedes dedicar, pero poco a poco te vas dando cuenta a lo que te quieres dedicar realmente, vas profundizando, te vas especializando y vas adquiriendo un poco de conocimientos más profundos para aportar, pues eso, más sesiones de valor. Entonces, creo que no te pasa a ti solo, sino que a todo el mundo que sales con una formación básica para empezar el mundo laboral, pero que después poco a poco tienes que ir creando tu propio perfil y tus propios conocimientos. Yo creo que el punto es revisar y darse cuenta de por qué estoy haciendo esto, por qué hago esto, tiene un sentido, tiene un objetivo, simplemente lo hago por hacer. ¿Qué actitudes y cualidades personales
consideras claves para destacar en un sector como el que estás ahora? Pues mira, yo creo que aparte de ser buen profesional, creo que son fundamentales las habilidades sociales, fundamentales. O sea, yo creo que un buen profesional tiene que ser además capaz de transmitirle a la persona, de poder ganarse su confianza, de intentar que la persona pueda contarle pues igual ciertas cosas que ahondando, sin ahondar no te dabas cuenta. Creo que las habilidades sociales son fundamentales y de hecho eso en el ciclo superior, el de acondicionamiento físico, es algo que está súper presente. De hecho hay una asignatura que se llama así, habilidades sociales, en la que durante todo el año te expones a, pues, a salir delante de tus compañeros, a hablar de cosas personales, a hacer sesiones delante de mucha gente. Yo creo que eso es algo fundamental, el hecho de poder tener la capacidad de comunicarte bien, de que la gente se pueda comunicar bien contigo, que pueda tener confianza contigo, eso es algo indispensable yo creo que en este mundo. Y te pasará también a ti, me imagino Sí, que en claro. Camilla, que al Claro, final claro. tú necesitas que la gente confíe en ti y que te cuente y, Sí, sí, ¿sabes? claro. Y una sesión al final se hace mucho más amena si... Y también el hecho de ser empático, el saber colocarte en el, bueno, en el papel o el problema del paciente por el que acude a ti. Al final, los pacientes, los deportistas y tal, acuden a ti porque están buscando una solución y creen que tú se la puedes dar. Sí, exacto. Si no, no vendrían. Exacto. Entonces, el saber escucharlos, el saber empatizar con ellos, generar esa confianza, yo creo que eso es lo que dices, es clave para, Sí, sí. para el día a día y para el trabajo con este tipo de perfiles de clientes o pacientes. Es que incluso en la carrera se nota muchísimo la gente que viene de, ¿sabes? Que tiene igual cierto bagaje tratando con gente, dando sesiones o trabajando en algún centro de entrenamiento, cuando se exponen a pues, hacer algún trabajo grupal o a tener que hablar en público y tal. Pero eso también te lo da la experiencia, es lo que dices tú. Sí, sí. Ahora mismo tienes casi 27 años y tú te das cuenta que comparado con chavales o chavalas de 18 años que están en la carrera, pues Sí, hay diferencia. sí, completamente. Hablando un poco, pues eso, de personas que puedan estar estudiando, acabando estos estudios y tal, ¿qué consejos le darías para cuando acabe la carrera y tengan que entrar en el mundo laboral? ¿Qué consejos? Pues les diría que fuesen curiosos, que se preguntasen el porqué de cada cosa que les pase, que investiguen, que lean, que eso, básicamente eso, que sean curiosos, que si hay algo que les gusta, que se metan en profundidad, que disfruten del proceso de aprendizaje y bueno, Que nos acomoden. que no se acomoden y que intenten dar siempre el 100% con cada persona con la que están, que al final eso es algo que los clientes o los deportistas se van a llevar de ti 100%. Y una cosa que no se tiene en cuenta es que nosotros los profesionales también aprendemos de los deportistas y de los pacientes. Muchísimo. Que eso la gente no lo tiene en cuenta, pero que ellos a veces también nos dan lecciones a nosotros que tenemos que darle una vuelta y pensar, pues, ostras, pues pasó esto para seguir mejorando nosotros. Sí, completamente, estoy de acuerdo. Bien, ¿y algún referente que quieras destacar para pues, gente que se quiera profundizar un poquito más en estos temas y tal? ¿Algún referente que tengas tú que puedan seguirlo ellos? Pues mira, yo sigo mucho a Antonio Espósito, que es un preparador físico de Madrid, que además tiene un centro, una comunidad en Instagram también muy potente. Y que además nosotros en Refórdate trabajamos de una manera similar, con ciertos matices, pero de una manera similar. ¿Qué más? Sigo también mucho, o seguía antes también a Nacho Zas, que al final es un poco el que se ocupa de la parte del trabajo de fuerza en el Depor. Y bueno, es un tío con un bagaje enorme, que además hacía unas entradas de blog súper interesantes, que yo empecé leyendo eso hace unos años. Hacía unas entradas en su blog de pues, cosas complejas, pero te las adaptaba para que pudieses entenderlas. Te hacía entradas de la cintilla iliotibial, te hablaba del TFL, te hablaba del complejo del hombro. Bueno, es una lectura bastante interesante, creo que no sé no recuerdo cómo se llama el blog, pero bueno, si buscas Nacho Zas aparece. Hacía unas entradas de blog, yo creo que hace ya tiempo que no sube nada. Pero bueno, es muy interesante. Y luego también
Miguel Ángel Campos, que tiene un libro que se llama Periodización Integral, que yo es algo que también leí mucho y lo sigo mucho también, porque bueno, me gusta mucho cómo escribe y lo que investiga. Está muy ligado al mundo del fútbol, al final él es preparador físico, y ese libro está muy bien porque te ayuda, bueno, te expone cómo se planifica una temporada, tanto en la parte de preparación física en campo como en la parte de fuerza. Y cómo se mezclan los dos trabajos y bueno, es súper interesante. Es bastante técnico el libro, pero está muy bien. Y no se me ocurre nada más, macho. Bueno, 3 referentes, Sí. la gente tiene ahí para indagar, Sí. a quien le interese. Pues nada, para acabar ya, no sé si ha quedado algo en el tintero que no hemos comentado y que quieras aportar. Hemos hablado de casi todo. De todo. Sí. Ha estado bien. ¿Dónde te puede encontrar la gente para, pues eso, seguir tu trabajo? Pues gente que le pueda interesar el tema de Refórzate para mejorar el rendimiento, lo que sea. Si Pues quieres mira, comentarlo. nos puedes seguir en reforzate.rs en Instagram, y yo, mi cuenta personal es Pablo Simón PF también. Ahí de vez en cuando subo alguna cosilla, pero sobre todo subimos muchas cosas a Refórzate, de bueno, la manera que tenemos de trabajar, etc. Y también me pueden encontrar por San Lázaro todos los días de la semana. Pues nada, hasta aquí la entrevista, Pablo. Ahora me toca a mí agradecerte otra vez el que hayas aceptado la invitación, que hayas venido a aportar tu granito de arena aquí al proyecto. Así que nada, muchísimas gracias de parte de Fisiolab 360. Y yo agradecerte a ti que me hayas invitado. La verdad que es un placer estar contigo, que además somos amigos desde hace tiempo. Y bueno, y disfrutando muchísimo del podcast, y ojalá que esto vaya para arriba. Recomiendo a cualquier persona del mundo, del mundillo del entrenamiento y del ejercicio y del deporte profesional, que pueda venir aquí y te pueda contar su experiencia, porque es un rato súper agradable para poder hablar de todo sin tabúes y sin morderse la lengua. Perfecto, muchas gracias, te lo agradezco, Pablo. Gracias a ti, amigo. Pues nada, amigos, esto es todo. Si os ha gustado la entrevista, darle a like y os vemos en las próximas entrevistas.